de refrigeración. En un refrigerador se utiliza refrigerante 134A como fluido de trabajo y opera en un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor entre 0.14 y 0.8 megapascales. Si el flujo másico del refrigerante es de 0.03 kilogramos segundos, determine la tasa de eliminación de calor del espacio refrigerado y la entrada de potencia al compresor, la tasa de rechazo de calor al ambiente y el COP de refrigeración. Primero que nada, vamos a realizar un diagrama temperatura-entropía con respecto a las curvas de saturación y las presiones indicadas en el ejercicio. Aquí tendríamos la presión de la entrada al compresor, que sería pues el lado de baja. Aquí tendríamos la salida del compresor o la presión a la salida del compresor, que es el lado de alta presión. Como hablamos de un ciclo ideal, eso quiere decir que al compresor estaría entrando con lo que vendría siendo vapor saturado y a la salida del compresor nos encontraríamos como vapor sobrecalentado. Ahí sería la entrada. En línea totalmente vertical estaría la salida del compresor. Del compresor pasaría a lo que es el condensador, donde éste empezaría a rechazar calor al ambiente hasta llegar a lo que es líquido saturado. Y de aquí posteriormente pasa a través de la válvula de estrangulación y se convertiría en un vapor húmedo a la entrada del evaporador, donde éste absorbería el calor hasta convertirse en un vapor saturado, en un gas saturado. Así que tendríamos punto 1, la entrada del compresor, punto 2, la salida del compresor, 3, salida del condensador, 4, la entrada al evaporador. Del punto 4 al punto 1, el evaporador absorbe el calor del espacio refrigerado. Del punto 1 al punto 2, el compresor suministra energía comprimiendo el refrigerante y en respuesta aumenta la temperatura. El condensador entregaría el calor a lo que es el entorno, al aire ambiente. Así quedaría nuestro diagrama temperatura-entropía y en base a eso empezaríamos a trabajar. Primero que nada, nos encontramos que a la entrada del compresor en un ciclo ideal, pues entra como vapor saturado. De esta manera teníamos que la entalpía 1 sería la entalpía del gas saturado al valor de presión que para el ejercicio nos dice 0.14 megapascales. Pero si nos vamos a la tabla de refrigerante saturado, tabla de presión, nos indica que la presión está en kilos pascales. Es decir, que hay que convertir estos 0.14 megapascales a kilos pascales, que equivale a 140 kilopascales. Entonces, tabla de presión, refrigerante saturado, y vemos que a los 140
es acá. La entalpía del vapor saturado, la columna del lado derecho. Ahí tenemos que son 239.16 en kilojoules kilogramos. Y la entropía también del gas saturado, que también lo vamos a utilizar, tenemos que son 94.456. Bueno, 0.94.456, que es este de acá, a los 140 kilos pascales. Esos dos datos nos van a servir para el ejercicio. Entonces, entalpía tenemos 239.16 kilojoules por cada kilogramo. Ahora pasaríamos a lo que es la entropía. La entropía pues también sería la entropía del gas saturado a 140 kilos pascales, que sería igual a los 0.94.456 en kilojoules por cada kilogramo Kelvin. Ahora pasaríamos al punto número 2. Para el punto número 2 tenemos que se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado. Como dato de entrada sabríamos que la entropía sería igual S1 igual a S2. Es decir, entropía en 1 es igual a entropía 2 en un ciclo ideal. Entonces la entropía siguen siendo 0.94.456. Y la presión para el estado 2 tendríamos 0.8 megapascales. Con esos dos valores nos dirigimos a la tabla de vapor sobrecalentado y buscamos el valor de presión 0.8 y el valor de entropía. Aquí tenemos los 0.8 megapascales en presión y en la columna de entropías no tenemos un valor exacto de 0.94.456, pero tenemos valores cercanos, que serían estos de aquí, que básicamente ahí tendríamos uno más pequeño y uno más grande del valor que buscamos. Entonces, a través de esos datos vamos a interpolar. Entonces tenemos que a 267.29 la entropía es 0.9183. El valor que buscamos 0.94.456 y el consecutivo que viene en la tabla 0.9480. A 0.9480 tiene 276.45 de entalpía. La entalpía del punto que buscamos estaría entre 267 y 276. Aplicando la fórmula de interpolación tendríamos que H sub 2 sería igual a la entalpía del punto 2, 276.45, menos la entalpía del punto 1, 267.29, dividido la entropía 2, 0.9480, menos la entropía del punto 1, 0.9183. Esto lo vamos a multiplicar por la entropía
del valor de entalpía que buscamos, es decir, nuestro dato de entrada, el 0.94456 menos entropía del punto 1, 0.9183. Y a esto le sumamos la entalpía 1, 267.29. Y eso es igual, bueno, hay que suministrar los valores a calculadora. La fórmula está en el video anterior, lo voy a anotar aquí de una vez. Recuerden que esto sale de la ecuación de la recta. Ya despejada la fórmula queda de esta manera. Y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1, multiplicado por x menos x sub 1 más y sub 1. La columna y siempre va a ser los valores que buscamos. En este caso, entalpía, así que entalpía son los valores y. El valor que nos dan como referencia, el 0.94, son los valores de x. Anterior x1, posterior pues directamente x2. Entonces suministramos el valor a la calculadora, bueno, la ecuación completa a la calculadora y tenemos 275.389 y eso sería en kilojoules por cada kilogramo. Ese sería nuestro valor de entalpía número 2. Teniendo la entalpía número 2, pasaríamos a la entalpía número 3. H sub 3, nos vamos aquí a nuestra gráfica temperatura-entropía. Después de que el refrigerante pase por el condensador, pasará de un gas sobrecalentado, un vapor sobrecalentado, a un fluido saturado, es decir, líquido saturado. Entonces sería H sub F saturado a la presión de 0.8 megapascales. De igual manera, para la tabla de presiones, refrigerante saturado estaría en kilos. Es decir, que tenemos que convertir los megas a kilos, que equivalen a 800 kilos pascales. Nos vamos a la tabla de saturados, tabla de presiones. Y en la tabla de presión a los 800 kilopascales, vamos a marcarla. Está acá. Líquido saturado, H sub F. Tenemos que da 95.47. Este valor de acá. Entonces, 95.47 en kilojoules por cada kilogramo. Y bueno, ciclo ideal, entonces tenemos que la entalpía del punto 4 será igual a la entalpía del punto 3, que siguen siendo los mismos 95.47 kilojoules por cada kilogramo. Ahora sí, ya podemos pasar a calcular lo que es la tasa de eliminación de calor del espacio refrigerado, que lo denotamos como Q subíndice L, que sería el flujo másico y la diferencia de entalpías, en este caso H subíndice 1 menos H subíndice 4, final menos inicial. 0.03 kilogramos segundos, dato del ejercicio. Y la diferencia de entalpías, H1, 239.16 menos H4, que es lo mismo que H3,
95,47. Así tenemos que Q subíndice L es de 4,31. Kilojoules sobre segundos pues serían kilowatts. Pasamos ahora con el trabajo de entrada del compresor o el trabajo en el compresor. Sería el flujo másico y el compresor se encuentra ubicado entre el punto 1 y el punto 2. Entonces H subíndice 2 final menos H subíndice 1 que es el inicial. El flujo másico sigue siendo el mismo, 0.303 H2 que después de la interpolación nos quedó en 275,389 menos H1 que dio de 239,16. Nuevamente colocamos el valor en la calculadora y tenemos 1.087. De igual manera, kilojoules segundos que equivalen a kilowatts. Y pasamos a la tasa de remoción de calor que se absorbió en el espacio refrigerado más la energía que consume el compresor. Toda esa energía va a salir al ambiente a través del condensador que se encontraría ubicado entre el punto número 3 y el punto número 2. Y lo denotamos como Q subíndice H, que será igual flujo másico y la diferencia de entalpías H3 como el punto final, H2 como su punto inicial. 0.03. La entalpía del punto 3, 95,47, la misma que del punto 4. Menos entalpía del punto 2, después de la interpolación, 275,389. Colocamos en la calculadora y nos da negativo 5.3976, que podemos redondear a 78, bueno, 98. De igual manera en kilowatts. Aquí el valor nos da negativo porque el sistema estaría perdiendo esa energía. Es decir, esa energía la está entregando al ambiente. El COP del refrigerador será igual a la cantidad de calor que se remueve del espacio refrigerado con respecto a la cantidad ahí de energía que toca suministrarle para que haga su trabajo. Es decir, 4.31 dividido 1.087, teniendo 3.966. Aquí redondeé un poco, era 0.7. Entonces, ahí quedaría nuestro sistema. La cantidad de energía que absorbe del espacio refrigerado, la energía que tiene que suministrarle al compresor y la cantidad de calor que rechaza el refrigerador hacia el aire ambiente. Su COP de 3.966.